Entonces ya tendríamos los distintas tipologías, ¿no? Dijimos de edificaciones, y una de ellas va a ser los templos, ¿no? Habíamos hablado ya de aquel megarón que va a marcar, que viene del mundo micénico, que marca la planta típica de los templos griegos. Habíamos hablado de estas características de la arquitectura arquitrabada y demás, pero lo que nos interesa es, fíjense que acá estamos hablando de la tipología, es decir, cómo se organiza la planta, las vistas, cómo se organiza el espacio de acuerdo a la función que tienen, ¿no? Y en este caso la función de los templos, decíamos que era el espacio en donde se guardaban las ofrendas, se tenía el tesoro que funcionaban como tesoro, y se tenía la estatua, la escultura del dios o la diosa a la que estaba dedicado el templo, ¿no? Habíamos entonces dicho que estos templos antiguos no ingresaban los fieles, ¿no? Quizás el templo más conocido es el Partenón, pero bueno, me interesa dentro de la Acrópolis ver otros templos, no solamente en el Acrópolis ateniense, sino también para ver también que respondan a distintos órdenes, ¿no? Que dijimos que era una característica. Bueno, aparentemente este es un templo pequeño, interesante, porque es como, ¿vieron esas joyitas? Es el templo dedicado a Atenea Nike. Se le atribuye a Calícrates. Está ubicado, si ustedes ubican los propileos, por eso me detuve en suben por los propileos de la Acrópolis, es ese que está ubicado a la derecha, ¿no? Se lo ve ahí flamante, ¿no? Aparentemente, la familia de Calias, un negociador del tratado de paz con los persas, encarga a Calícrates este templo como agradecimiento, ¿no? Este templo va a estar terminado y decorado, ¿no? Hemos mencionado algunas, cuando se está sacando la sandalia, ¿no? Veíamos en Nike Atenea sacándose la sandalia, en esta idea de que, bueno, estoy ingresando en un espacio sagrado, ¿no? Que es una imagen bastante que la veíamos en la escultura. Las esculturas fueron de Alcibíades, ¿no? Y hay distintas escenas de batalla. Justamente ustedes ahí pueden ver cómo aparecen los frisos. Bueno, columnas estriadas, esbeltas, largas, podríamos decir altas, que concluyen en estos capiteles con una base, 4 columnas en el frente y 4 columnas detrás que marcan refuerzan el pronaos y el opitódomo. En el interior la cela o el naos de este pequeño templo. La escalinata típica, es decir, el templo no está a la misma altura que el resto de los niveles, sino esto que habíamos dicho anteriormente, se eleva para marcar justamente este ingreso, los típicos 3 escalones, estas columnas jónicas, decíamos, que marcan esta esbeltez del templo, ¿no? Al ser pequeño también lo refuerzan y marcan la verticalidad de alguna manera, si uno lo compara con otros templos dóricos. Luego la zona de todo lo que es en el entablamiento, el friso, un friso continuo, decorado, ¿no? En donde se va a concentrar la escultura, los relieves escultóricos, el frontón y la cubierta. Ahí les dejo un esquema y les dejo las imágenes en la actualidad, en donde dicen que está haciendo muchísimo calor. Otro templo que también está en la Acrópolis es el templo del Erectión, ¿no? Se inicia en un momento de tregua de la guerra del Peloponeso.
responde, bueno, ustedes me van a decir mejor, pero fíjense las columnas estriadas, con base, la presencia de los capiteles, ¿no? Es decir, responde, aquí sí se ve la mayor cantidad de elementos que responden a ese orden jónico, con una característica que lo refuerza, porque aparece este pórtico, ¿no?, cubierto, en donde ya las columnas dejan de ser columnas y pasan a ser cariátides, ¿no? Es decir, esculturas que cumplen función de columnas, ¿no? Cariátides era un término que se le dio porque Caria era una región en la zona de Jonia, en donde tenían a las esclavas encadenadas. Entonces, estas columnas que eran representaciones femeninas, también hay columnas de representaciones masculinas, pero las que más dominan son las cariátides. Las representaciones femeninas están esclavizadas, ¿no? Porque se salen de ahí, se caía el templo, en una imagen, ¿no? Había una propaganda del Faforto que hablaban las cariátides, muy jocosa. Bueno, y luego ahí les dejo la planta para que vean lo raro que es este templo, ¿no? Es decir, fíjense la planta en donde aparece el santuario dedicado a Atenea y el santuario dedicado a Erección, el naos este y el naos oeste, en donde se ubica el olivo sagrado, ¿no?, que es en donde el olivo que toma Atenea, y la zona del pórtico de las cariátides, ¿no? Este templo, ¿no?, se calcula que lo finalizaron para el siglo V aproximadamente. Va a estar a cargo de Filocles, y allí va a estar ubicada la cripta de los reyes de Atenas. Si hay un símbolo en Atenas, es el edificio que se ubica en la zona de la Acrópolis, y que nos abre un camino para pensar este mundo de la antigüedad clásica. Y acá me interesa hablar varios ejes. Por un lado, este monumento visible y al que ningún ateniense y ningún turista puede evitar, ya que está dominando toda Atenas. Pero por otro lado, cómo estos elementos van a ser combinados y van a formarse en el ABC de un recurrir a ese mundo clásico. ¿Qué es lo clásico? Lo clásico, lo que está siempre vigente, lo que tiene, es decir, leemos textos platónicos y todavía nos están dando ejes y herramientas para analizar nuestra actualidad. Entonces, tiene vigencia, entonces decimos, son textos clásicos, ¿no? Por el otro lado, lo clásico vinculado a un periodo, como el momento de mayor desarrollo en una visión, podríamos decir, un tanto evolucionista, en donde se planteaba un momento preclásico o un momento arcaico, un momento de cenit y luego un momento de decadencia, desde la visión de la historia más evolutiva, más evolucionista. Lo clásico estaba ligado a esa concepción. Y por el otro lado, hablar de un momento, ¿no?, del periodo de la Grecia clásica, nosotros lo vamos a ubicar en el siglo V, en especial representado por este gobernante que va a tener Atenas, que va a ser Pericles, ¿no? Y me interesa
ubicar este edificio, porque primero es un edificio que va a combinar lo arquitectónico con lo escultórico en esta idea de unidad. Por el otro lado, un edificio que ha sido elemento de puja, de disputa y de legitimación también. Y por el otro lado, cómo pensar justamente en ¿por qué en ese lugar? ¿No? Ustedes fíjense, la zona, la característica, decíamos, de la arquitectura griega, vinculada justamente a esta idea de un espacio sagrado, en donde, si bien había sido, cuando fue tomado por los persas, y fue invadida Atenas, se destruyó todo y se había hecho en el juramento de Platea esta idea de que nunca más se iba a reconstruir para nunca más olvidar la barbarie. Bueno, Pericles plantea la necesidad justamente de reconstruir. El Partenón no se reconstruye en la zona en donde habían estado los templos y las zonas sagradas, sino que se va a construir en una zona en donde había estado construido edificios de exvotos. El dinero, bueno, había que conseguirlo al dinero, va Pericles a presentar este proyecto, incluso cuando al principio se le niega, recordemos que estábamos en una Atenas que tenía esta democracia directa de ciudadanos, no todos los que vivían en Atenas eran ciudadanos, pero bueno, en esa asamblea Pericles presenta este proyecto, se lo debían aceptar, logra convencerlos y en un momento en donde la discusión estaba muy difícil, dice, bueno, de última pongo yo el dinero, ¿no? Es decir, porque Pericles tenía una situación acomodada que él plantea que él podía hacerse. Y podríamos hipervincular, generar hipervínculos con respecto a algunas consideraciones generales de la arquitectura, en especial de lo que podríamos decir la arquitectura griega. Para ello los remito al texto de Norbert Schulz. Primero que nada, una manera de organizar el estudio es hablar de orden arquitectónico, ¿no? El orden implica una combinación de cómo se van a utilizar los elementos sustentantes y los elementos sustentados dentro de la arquitectura. Vamos a encontrar órdenes que responden a orden dórico, jónico, corintio, es decir, siempre pensando esta idea de el orden como una manera de organizar, de clasificar a los edificios. Decíamos que el Partenón no corresponde a un orden puro, sino que combina. Otra característica que vamos a encontrar cuando estamos observando el Partenón, en ese espacio del ágora, es esta característica del témenos, o sea, ese espacio sagrado, ese espacio delimitado, consagrado a Dios, ¿no? Esta idea que se vincularía con la concepción de lo sagrado y lo profano, ¿no? Frente a un mundo profano está el espacio en donde se manifiestan los dioses, en donde se produce la hierofanía, en donde se van a conjugar las ofrendas, donde se van a conjugar los templos, ¿no? Los rituales vinculados a las distintas religiones. Y otra característica que habíamos dicho es que estas religiones antiguas, los fieles, es decir, en su mayoría, en su cantidad, solían no ingresar al templo, solamente algunos, que eran los sacerdotes, las sacerdotisas, que eran los que ya estaban con ciertos, diríamos, rituales iniciáticos, que eran los que
sí podían. Entonces, una característica que podemos observar en el edificio del Partenón es justamente que, podríamos decir, es una arquitectura de tipo procesional, o sea, que nos invita a recorrerla para poder observarla. Si observamos otra característica también típica de la arquitectura griega, que la vamos a luego comparar y diferenciar de la arquitectura romana, es que se caracteriza por ser arquitrabada, adintelada, ¿no? Y el uso de distintos materiales. Lo atípico que tuvo el Partenón fue que se utilizó mármol, incluso se han planteado en las últimas restauraciones la existencia de una pequeña escalera a la cual se podía ingresar al techo, y las tejas del techo también eran de mármol. Cercano se había encontrado una cantera, el Pentélico, de donde se obtenía el mármol blanco para el templo. Generalmente el mármol estaba reservado para las esculturas, en especial el mármol de Paros.